llegamos aquí a la iglesia, mi esposa y yo, y venía pensando en el tema de hoy, que es avanzando en fe. Cuando subiendo un retorno, nos encontramos con una persona, le tomamos una foto. A ver si nos la... A ver si está. Y bueno, me llamó la atención porque pues tiene que ver con lo que en nuestro Ministerio de Comunicación está afilando las espadas todavía. Ya después van a estar bien filosas. Pues eso no es imagen. Bien, esa es la otra. Esa no la tomé yo. Es que no nos vi. Ahí está. Bien. Y venía pensando en el tema de hoy, que es avanzando en fe. Cuando nos encontramos seguramente unos hermanos, porque yo voy a arreglar los que tanto es como su hijo, ¿no? Con un letrero que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fue muy bonito haber visto ese letrero, porque pues, el tema es avanzar en fe. Y como él en su moto trae un letrero que lo lleva donde quiera, ¿no? Donde quiera que va, trae un letrero que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que ese texto, hermanos, representa la fe y la confianza que nosotros debemos tener en Dios y en el Señor todos los días. Yo creo que si hablamos de un texto que más se ha aprendido en todo el mundo, es Filipenses 4:13. Yo creo que cada cristiano se lo sabe de memoria. Cuando estábamos niños, se hacían en la iglesia lluvias de textos. Y de repente, bueno, me acuerdo que iba a las cenas de los varones. Me gustaba mucho ir a las cenas de varones porque había muy buena carne asada. Como la de ayer, que estuvo muy rica, pero también con las hermanas. Y mientras estábamos reunidos, algún hermano comenzaba a gritar un texto. Y cuando alguien gritaba un texto, significaba: vamos a comenzar a hacer una lluvia de textos. Y todos comenzaban a decir textos, era algo muy bonito. Y yo me acuerdo que los niños queríamos participar rápido antes de que nos ganara Filipenses 4:13, porque eran de los más conocidos, ¿no? De los que más sabemos de memoria. Y creo que es un texto que todos lo sabemos, pero que también lo debemos cargar donde quiera que vayamos. Pero no me refiero a cargarlo en el letrero de tu vehículo o en una playera, sino algo mucho más que eso. Me refiero a cargarlo en el corazón, a cargarlo en lo profundo de mi espíritu, a cargarlo en la convicción de mi vida, donde quiera que vaya. Y luego traigo otra imagen, si me dan la siguiente, muchachos. Esta imagen que sigue, Hermanos Cuas Domine, es de Britton Riviere. Y él, cuando hizo esta pintura, él dijo: si en alguna época de la humanidad mi pintura deja de dar una enseñanza, entonces yo he fracasado. Y algunos comentan que se refería, utilizaba para explicarlo un texto bíblico, porque precisamente es la imagen de un soldado que está para lanzarse a la batalla. Es un caballo de guerra, son perros de cacería, perros para la guerra, y el caballo está atemorizado y los perros también están atemorizados. Y también, si vemos el rostro del príncipe,
él también está atemorizado. Sin embargo, con ese miedo, él levanta su espada y comienza a decir: adelante, adelante, como decía hermano Villa, adelante mis valientes, si se acuerdan. Y él decía: si este pueblo deja de tener una enseñanza en cualquier parte del mundo y en el transcurso de las generaciones, entonces yo he fracasado. Y la enseñanza de él es que podíamos avanzar a pesar de las circunstancias, a pesar del miedo que experimentemos. Te invito a que abras tu Biblia en Hebreos 10, versículos 35 hasta el capítulo 11, versículo 1. Y quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Eso nos pueden proyectar también el texto en la pantalla. Hebreos capítulo 10, versículo 35 hasta el 11:1. Pero ¿cómo está la computadora anteriormente? ¿Lo tienes, hermano? Hebreos 10, 35. Dice así: así que no pierdan la confianza, porque esa será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. La Reina Valera dice: porque el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. ¿Quién dice amén a esto? Amén. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Vamos a leer el 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y creo que nos lo podemos saber de memoria en la Reina Valera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es lo mismo ser positivo que tener fe. Hay quien podría confundir en ese tiempo el ser positivo al tener fe. Se nos enseña a ser positivos. Muchas personas hablan sobre esto. En la mañana veíamos un tema sobre la importancia de la actitud, de tener una actitud correcta, pero el autor nos decía que esta actitud tenía que estar basada en Dios. Y hablaba de un principio, de la condición del llamamiento de Dios a nuestras vidas. Porque no es lo mismo ser una persona positiva a ser una persona de fe. Se nos recomienda ser personas positivas, se nos recomienda ser personas que siempre tengan una actitud de avance, de no retroceder, sino de creer que se puede. Y las personas suelen poner eso en sus habilidades, suelen ponerlo en su capacidad de respuesta a los diferentes problemas y circunstancias que se presentan en la vida. Pero tener fe es mejor que eso. Porque cuando uno experimenta la fe que el Señor nos insta a tener, entonces experimentamos una convicción que no está basada en nuestras experiencias previas sobre el asunto, no está basada en nuestra capacidad de mantenernos positivos, sino que está basado en el proyecto de Dios en nuestras vidas. La convicción que los cristianos podemos experimentar todos los días tiene que estar basada en una fe en Dios, en una
confianza en sus promesas y en una confianza de que Él está con nosotros y que Él va a preparar todas las cosas para que finalmente nos vaya bien, porque dice en su palabra que todo lo que sucede alrededor de nosotros nos ayuda para bien. Y los cristianos debemos experimentar una fe que antecede a una actitud positiva. Estaba viendo hace días un video de unas personas, bueno, era un experimento social donde estaba la cámara y había una barra que dividía a dos personas que no se veían entre sí. Y el entrevistador comienza a preguntar, les dice, ¿cuál es el sueño que tienen para su vida? Y lo que ellos no sabían, o más bien, había una persona de este lado derecho y otra persona del lado izquierdo. Lo que no sabía la persona que estaba del lado derecho es que la persona del lado izquierdo tenía cáncer o tenía un familiar con cáncer. Y el experimento social consistía en ver qué es lo que cada persona iba a desear. ¿Qué es lo que deseas tú? ¿Cuál es el proyecto de tu vida? Y las personas que estaban del lado derecho comenzaron a decir, bueno, yo quiero tener un mejor trabajo, yo quiero tener mejor economía, quiero hacer un viaje, quiero terminar tal carrera. Y las personas que estaban a la izquierda comenzaban a decir, yo estoy muy agradecido por poder ver la luz del día cada que me levanto. Lo único que deseo es que mi familiar esté bien. Y pues pasaba que algunas personas de la derecha lloraban al escuchar el testimonio de la otra persona. Y el que está viendo el video nos invita a hacer una reflexión sobre las cosas importantes de la vida. Pero quiero tomar esto para decir que cuando una persona tiene una actitud positiva, es difícil sostenerla en los momentos más complicados de la vida. Porque todo cuanto hacemos debe tener una base. Y la pregunta que surge el día de hoy, la actitud positiva que tú presentas en la vida, ¿en qué se basa? Hay personas que tratan de poner la base de su actitud en la experiencia que han tenido frente a la vida. Muchos lo hacen en el dinero, otros lo hacen en sus emociones y tratan de reponerse a sus emociones. Pero creo que todos los que estamos en este lugar debemos vivir que la base de nuestra confianza debe ser las promesas del Señor en nuestras vidas, en nuestra vida. Yo debo tener una base para mi convicción y debo tener una base para mi actitud positiva, para avanzar. Y esa base es lo que Dios ha hecho para mí. De manera que la base de nuestra confianza, hermanos, se viene a poner en Dios. No es una esperanza que se produce con ilusiones del porvenir, de ser positivo porque van a venir cosas mejores para ti, sino que uno mira el porvenir con una absoluta convicción de que Dios se está encargando de ese porvenir. De manera que la fe cristiana se viene a formar en nosotros una absoluta certeza de que todo se encuentra en las manos de Dios. En una ocasión un niño, esta historia es verídica, Carlitos se llamaba él, se encontraba en el segundo piso de una casa que estaba ardiendo en llamas. Ya habían salido todos de la casa, pero faltaba este niño pequeño. Y pues la familia estaba desesperada y también el niño, no faltaba mucho para que se asfixiara por el humo, se intoxicara por el humo. Y él sale a la ventana a asomarse y no veía nada por el humo que estaba, ¿no? Pero abajo estaba su papá. Y su papá cuando lo vio, comenzó a gritar y le dijo, hijo, lánzate. Porque él gritaba, papá, ¿cómo voy a hacer para escapar? ¿Cómo escaparé? Y el papá le decía, hijo, lánzate. Papá, pero no puedo verte. Y su papá le decía, no te preocupes, hijo, yo sí te puedo ver a ti. Lánzate.
Y la gente que estaba viendo la escena comenzó a gritar al niño y decirle: tu papá sí te está viendo, lánzate, lánzate. Y las personas comenzaron a decir eso, y el niño no quería lanzarse porque no veía a su papá. Pero llegó un momento en que el niño se acordó de la fuerza de su padre, se puso sobre la ventana y se lanzó, y su papá lo cachó y fue salvo. Y en esta historia me gusta, hermano, porque Dios nos llama a conquistar en fe, y Él nos está diciendo a nosotros: hijo, lánzate. Y nosotros tenemos la costumbre de tratar de entender todo. Somos muy calculadores y no queremos dar un paso sin no entender por qué tengo que dar ese paso y a dónde tengo que llegar. Si alguien ha visto una película muy mala, que es la de los X-Men, ¿verdad? Hay un monstruo que tiene la habilidad de desaparecer de un lugar y aparecer en otro lugar, pero él no puede teletransportarse porque tiene que ver de una pared a otra, porque él tiene que ver dónde va a caer, ¿no? Y yo les he dicho que cuando veo unas películas y algunas están medias desfasadas, yo siempre trato de sacar algo interesante que me quede para mí, ¿no? Porque estaba en un momento difícil y él tenía que pasar al otro lado y le dice: es que no puedo teletransportarme porque puedo aparecer en la mitad de una barda y eso pues sería la muerte. Y decían ellos: yo confío en ti, tú lánzate, tú teletranspórtate, ¿no? Y bueno, así más o menos va la película. Y es que Dios muchas veces nos pide que tomemos decisiones cuando no podemos ver dónde va a estar el siguiente paso, ¿no? Y el Señor nos está llamando a tener la confianza en Él y a lanzarnos. Cuando una persona va a orar por un enfermo, debe tener su convicción bien puesta en Jesús, porque la enfermedad ahí está y la enfermedad se ve. Y uno tiene que ser capaz de declarar que la persona va a ser sana, pero es algo que no estás viendo. O sea, es fácil tener una actitud positiva cuando vemos todo calculado, cuando hemos calculado todo y cuando vemos que todo está avanzando conforme lo planeamos. Pero es muy común en la vida que nos topemos con situaciones que nosotros no planeamos y que no estamos preparados para enfrentarlas. Y ahí me surge la pregunta: ¿en qué está basada tu fe? ¿Cómo avanzar cuando vivimos momentos tan catastróficos para nuestra vida? ¿Cómo avanzar cuando experimentamos una pérdida? ¿Cómo avanzar cuando el negocio está quebrando? ¿Cuál es la motivación de la que me voy a basar para poder avanzar cuando veo que todo está en contra? La única base que es concreta, la única base que no se mueve, es nuestra fe en Dios, o es Dios, y la fe que nosotros tengamos en Él. Las personas nos pueden fallar, las circunstancias no las podemos controlar, pero en lo que sí podemos estar seguros es que ahí está Dios y que Él nos va a ayudar. Jesús constantemente les enseñó a sus discípulos sobre la importancia de tener fe. La parte que leímos de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Jesús se quejó con sus discípulos y les dijo que tenían poca fe porque no eran capaces de confiar en el Señor. Y vaya que para esto es el Señor muy estricto, porque vemos una escena donde Pedro está a punto de caminar en el agua y el Señor le dice: ¿quieres venir? Ven, atrévete a dar un paso, atrévete a mojarte los pies, atrévete a avanzar. El mar seguía moviéndose, no había calma, la calma vino después. A veces nosotros estamos esperando dar un paso cuando veamos que las aguas ya están tranquilas,
Entonces ya me animo a caminar. Jesús, voy a caminar en el agua, pero pues haz que se tranquilice, que se ponga como una laguna. Pero el agua seguía estando turbia, y a mí me impresiona la fe de Pedro, porque muchos dicen: Pedro, qué poca fe tuviste. Y yo me pongo a pensar, digo, si es poca fe, ¿qué tenemos nosotros, no? Pedro se animó a caminar en el agua y comenzó a andar en ella. Pero el reto no solamente es comenzar, sino también mantenernos ahí. Pedro tenía que mantener su confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra fe en el Señor no puede estar controlada por nuestras emociones. Cuando uno experimenta una verdadera fe, esta fe sobrepasa las emociones y sobrepasa las circunstancias. En una ocasión hablé sobre la importancia de tener la emoción correcta en cada una de las cosas que hacemos. Cuando una persona va a orar por un enfermo, va a orar por liberación, es importante tener la emoción correcta, porque Dios también trabaja con nuestras emociones. Pero la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, que es más engañoso que todas las cosas, de manera que nosotros mismos somos capaces de controlar nuestras emociones. Si alguien quiere hablar de un hombre grande, es aquel que es capaz de dominarse a sí mismo. Eso lo menciona la Biblia. Pedro tuvo el impulso de actuar, pero en la vida cristiana no es suficiente el impulso de la fe. La convicción se basa no solamente en el impulso, va más allá del impulso, de la emoción del momento. Si Señor, tú estás conmigo, me aviento. Pero va a pasar que caminas sobre el agua, pero el agua se va a seguir moviendo. Todavía no es tiempo de que el Señor diga a las aguas: tranquilízate. Y Pedro, cuando ve que las aguas no se tranquilizan, él tiene miedo y comienza a hundirse y le pide auxilio al Señor. Y dice: Señor, ayúdame, que perezco. Y Jesús le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes tan poca fe, Pedro? ¿Por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste? En lo profundo de tu corazón, ¿por qué dudaste? Y a mí eso me impresiona, porque digo, ¿quién se anima a caminar sobre el agua? O sea, yo veo esa escena y digo: Pedro, mis respetos. O no sé cómo digas tú. Y yo digo: Pedro, mi respeto, caminaste sobre el agua. Pero es que no es suficiente tener el impulso de la emoción para lanzarte y mantenerte. Hay muchas personas que en la emoción tienen el impulso de comenzar, pero la fe exige que nosotros perseveremos. Por eso dice el escritor a los Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden. Y es una persona que retrocede, es una persona que se animó a comenzar. Una persona que retrocede es una persona que se animó a comenzar. Una persona que se retrocede es una persona que tuvo la etapa de Pedro para animarse a dar el primer paso en las aguas turbulentas, pero que después no continuó firme y decidió retroceder. Y Dios equipara a ese tipo de corazones a un corazón, a una semilla que fue caída, que cayó, en una tierra donde había poca profundidad, y la plantita crece rápido y sin embargo no perseveró. ¿Por qué? Salió el sol, se secó y dejó de existir esa planta, porque Dios está esperando más que el primer impulso del primer paso. Es decir, tenemos que avanzar con fe. El cristiano, hermano, debe estar convencido que es mejor sufrir con Dios que prosperar en el mundo. Lo voy a volver a decir. Es mejor sufrir con Dios que prosperar en el mundo. Es mejor sufrir con Dios que prosperar en el mundo. Está bien fácil decirlo, ¿verdad? Amén. A ver, ¿quién lo dice conmigo? Es mejor sufrir con Dios que prosperar en el mundo.
qué frase tan bonita, pero ¿dónde se basa esta frase? ¿En qué basa esta frase? ¿En la convicción y fe en el Señor? Es mejor sufrir con el Señor que prosperar en el mundo. Porque uno aprende a ver la vida en términos de eternidad. El cristiano todos los días debe tener en su mente que somos personas eternas. Somos personas eternas. En nuestro corazón, hermano, debe ver todos los días el sentido de eternidad. Cuando una persona no tiene el sentido de eternidad en su vida, le va a costar mucho trabajo tener la confianza en el Señor. No somos seres finitos. No somos seres finitos. Se dice, hermanos, que algo que nos impulsa, y así lo mencionó Freud hablaba del impulso de muerte que le llamaba el tánatos. Y se puede explicar de esta forma cómo es que las personas se animan a aventarse del bungee. ¿Cómo es que las personas se animan a ir a alta velocidad en el vehículo? Y bueno, pues los estudiosos de Freud dicen, eso se llama, es el impulso de muerte, es el tánatos. Es la emoción de que estoy llegando a los límites de la vida. Pero en el Señor, uno sabe que existe una eternidad y que todo lo que hago ahorita no tiene que ver con mi eternidad. De manera que hay suficiente tiempo para que la situación que estoy viviendo ahorita pase y lleguen mejores tiempos. Y que si no me toca vivirlos en este lugar, en esta dimensión de tiempo y espacio, llegará el momento que yo experimentaré una eternidad con Dios y la situación será mejor. En eso fundamenta uno su esperanza. Solamente de esa forma uno puede confiar en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, frente a las emociones y frente a las circunstancias. Solamente así se puede confiar en el Señor frente al futuro, inclusive. Cuando estamos visualizando un futuro que no nos parece muy bueno para nosotros, bueno, solamente cuando en nosotros hay un sentido de eternidad, entonces nosotros podemos mantenernos firmes. La Biblia dice en el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Cuánto estamos dispuestos, hermanos, a vivir la convicción de la fe más allá de lo que hemos experimentado? Porque es bien fácil decir yo tengo fe, y es que hay diferentes tipos de fe. Miren, creemos que cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, se refiere a una fe que es capaz de obrar milagros. Y hay diferentes tipos de fe. Existe la fe que es para la salvación y la fe de milagros. Y hay personas que pueden experimentar una fe de milagros, pero no experimentan una fe salvadora. Y la Biblia es bien clara cuando nos dice que al cielo van a llegar personas que van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Esta persona tenía un tipo de fe que se llama fe de milagros. Era capaz de tener una fe que moviera montañas. Era capaz de tener una fe de decirle a un enfermo, sana, y el enfermo sanaba, porque es una fe de milagros. Pero el Señor está pidiendo de nosotros una fe salvífica, que es una fe donde vemos al Señor como Dios de toda nuestra vida y de cada una de las áreas de ella. No es la fe de milagros la que nos mantiene en pie. De ahí que muchos dicen o creen que si en las iglesias hubiera suficientes milagros, los hermanos se mantendrían firmes todo el tiempo. No es la fe de milagros la que te mantiene firmes. Es una idea equivocada. Llegan al Señor 10 personas enfermas. ¿Cuántas sanaron de las 10? ¿Cuántas sanaron de las 10? 10. Jesús tenía una convicción.
¿Dónde están los otros 9? Me impresiona la fe de Jesús, ¿no? Porque Jesús está diciendo, yo oré por 10, ¿dónde están los otros 9? Y solamente vino una persona a ser agradecida. ¿Por qué? Porque la fe de milagros no es la que nos mantiene firmes. La fe de milagros no es la fe que nos mantiene firmes. Si el Señor nos sana, no es esa fe la que me va a hacer mantenerme firme. A veces queremos, Señor, es que si tú me hicieras este milagro, Señor, yo me mantendría bien firme. Y en la Biblia nos damos cuenta que no es la fe de milagros la que hace que las personas sigan a Jesús. Jesús hizo muchos milagros y las personas que lo aplaudían después lo crucificaron. Yo he creído que entre las personas que gritaban crucifíquenle, había muchas personas que habían recibido el milagro de Jesús. Porque la Biblia dice que no era suficiente los libros del mundo para escribir todos los milagros. Cuando lo escribe Juan, él tiene en mente los papiros. Era muy costoso hacer un papiro. Y la producción de papiros, dice él, la producción de papiros no es suficiente para escribir todos los milagros que Jesús ha hecho entre nosotros. Son más los milagros de Dios. Las misericordias de Dios son más grandes que lo que nosotros podamos registrar. Y yo estoy seguro, hermano, yo creo que de entre las personas que estaban gritando crucifíquele, había personas que habían recibido un milagro de parte de Dios. Porque no son los milagros los que nos hacen mantenernos en fe. No son los milagros los que nos hacen mantenernos en convicción. Dios permite que experimentemos milagros para que nuestra fe sea reforzada, pero no es eso lo que nos mantiene firme. Jesús ora por 10 y solamente una persona regresa. Solamente una persona regresa agradecida. Porque lo que Jesús necesita que se produzca en nuestro corazón es una fe salvífica. Y la fe salvífica, hermano, es una fe tan profunda en nuestro corazón que no importa cuál sea la pregunta, no nos va a mover. Es cuando uno puede decir, yo sé que Dios existe. ¿Lo puedes explicar? Pues te puedo dar explicaciones, pero las explicaciones no son importantes. Lo importante es que yo sé que Jesús es real. Lo importante es que yo sé que Jesús es real. A la hora de evangelizar, nosotros podemos hablar sobre milagros. Podemos decir, el Señor hizo esta obra en mí. Una persona puede ver un milagro en otra, pero eso no es suficiente para que una persona crea. Lo que tiene que producirse en nosotros es una fe de salvación. Y la fe de salvación consiste en que uno sabe dentro de su corazón de que Dios es real y de que mi vida está en sus manos, porque Él es Dios y porque yo he querido poner mi vida en sus manos. Y que esa fe no depende de que viva yo un milagro o no viva un milagro. A esa fe se refiere el escritor a los Hebreos cuando dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es una fe entera. Es una fe entera. Una fe que no tiene que entenderlo todo, pero que lo sabe. Es una fe que no tiene que entenderlo todo, pero que lo sabe. Que sabe que Dios es real. Y que sabe que Dios está en su corazón y que le está sirviendo al Señor. De manera que la base de mi entender es la fe. Nosotros, hermanos, no tenemos entendimiento para tener fe. No debemos entender para tener fe. No debo buscar entender para tener fe. Yo necesito fe para entender. Yo necesito fe para entender. No necesitas entender para tener fe. Necesitas fe para entender. Y esa fe solamente se logra cuando uno tiene una experiencia con el Señor, donde uno dice: Señor, tú eres real y tú existes.
Puede haber muy buenas explicaciones, pero no se puede entender hasta que se tiene fe. Hasta entonces podemos decir: Señor, yo sé que tú eres real. Yo sé que tú eres real. Y entonces podemos avanzar en fe. Es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí es donde obra la fe. Es ahí donde obra la fe. ¿Cuántos podemos experimentar, hermano? ¿O cuántos podemos vivir lo que hizo Carlitos? Con su papá en medio de la llama le dijo: Carlitos, avídate. Señor, pero no te puedo ver. Papá, no te puedo ver. Carlitos, yo sí te puedo ver a ti. ¿Cuántos pueden avanzar diciendo: yo no puedo ver a Dios, pero yo sé que Dios sí me está viendo? Yo no puedo ver a Dios, pero yo sé que Dios sí me está viendo, y eso es suficiente para avanzar. A veces enfrentamos situaciones tan complicadas donde uno no puede ver a Dios en esa situación. Dices que Dios no puede estar aquí. No, es que no lo ves, pero uno avanza porque dice: bueno, yo sé que Él me ve, y si Él me está viendo a mí, es suficiente para que yo avance. ¿Qué necesito yo? Que Dios me vea. Y Dios nos ve, porque como lo vimos anteriormente, Dios es un Dios que ve. ¿Te acuerdas cómo le decían a Jehová? El Dios que ve. Es el Dios que ve. Y aunque yo no lo vea a Él, Él sí me ve a mí. Y eso es más que suficiente para que yo pueda creer. Te invito a que te pongas de pie. Dice el escritor de los Hebreos: no pierdan su confianza, porque su confianza tiene grande galardón. A todos nos gustan los premios, pero antes del premio, la Biblia dice: no pierdan su confianza, porque tu confianza tiene un gran premio como consecuencia. Y luego dice: porque es necesaria la paciencia, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y quiero invitarte, hermano, a que hagamos una oración el día de hoy, buscando la presencia del Señor, donde le podamos decir al Señor, donde le podamos decir a Dios: Señor, hay momentos en los que yo no te puedo ver, no te puedo ver. Hay momentos en los que no entiendo qué es lo que está pasando, pero si algo no es suficiente, es saber que tú sí me estás viendo a mí. Y que aunque tenga temor, así como este príncipe que vimos en la pintura, donde él tenía miedo, su caballo tenía miedo, los perros que le acompañaban tenían miedo, pero sin embargo fue capaz de levantar la lanza y decir: adelante. Fue capaz de levantar la lanza y decir: adelante. Porque nosotros no somos de los que retroceden. Y claro, hermano, las personas no retroceden por inercia. Las personas retroceden por problemas. Las personas retroceden por conflictos. A cualquier persona que haya retrocedido y tú le preguntes: oye, ¿tienes un buen motivo para retroceder? Todos te van a decir que tenían un buen motivo para retroceder.
Siempre hay buenos motivos para retroceder, hermano, pero ninguno es más grande que el galardón que tenemos por delante. Siempre hay motivos para retroceder. Siempre hay motivos para no seguir. Y hay motivos muy buenos para no seguir. Momentos muy complicados, momentos muy difíciles. Alguna persona que en la empresa donde está, alguien le ofreció hacer un negocio malo, pero que eso le representa quitarse la hipoteca de encima, comprar la casa que querían, el vehículo, tener una seguridad económica para su familia. Pues alguien puede decir, bueno, eso es un motivo, es un buen motivo. Siempre hay motivos para retroceder. Los que retroceden no lo hacen por inercia, no es por inercia, no es porque se les ocurrió retroceder, no, tienen un motivo para retroceder. Pero solamente aquel que tiene la convicción del llamamiento de Dios en su vida y que sabe cuál es el galardón que está allá adelante, es capaz de decir, lo que voy a obtener, lo que voy a alcanzar, Dios es más grande de cualquier cosa que el mundo me pueda ofrecer. Es mejor estar bien con Dios que prosperar en el mundo. Es mejor vivir, como decíamos esta frase, es mejor sufrir con Dios que prosperar en el mundo. Es mejor sufrir con Dios que prosperar en el mundo. ¿Cuáles son los motivos, hermano, que el enemigo ha traído a tu corazón, a tu mente, de decir, no sigas, no continúes? ¿Qué le vas a responder el día de hoy? Jesús le respondió, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Tenía una base. Hermano, tú y yo somos de los que tenemos fe. No somos de los que retroceden. Que aunque el caballo tenga miedo, y no nada más el caballo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Adelante. Avanzar. Porque somos conquistadores. Bien. Me gustaría orar por ti, hermano. Tal vez haya algún hermano o una hermana que está en un momento donde tiene que tomar decisiones muy importantes. También hay algunos amigos que nos visitan. Me gustaría orar por ti para que el Señor pueda producir en ti ese tipo de fe salvífica.